Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Carla Tapia, gerente de marketing de Vaisala para Latinoamérica. Quiero darles la bienvenida y agradecerles su presencia en este webinar, Humedad y puntos de rocío, teoría y aplicaciones. Vamos a hablar un poco sobre qué es la humedad relativa, el punto de rocío y algunas de las cuestiones que tenemos de Vaisala como tecnología. Nuestro ponente el día de hoy es Majid Owali, que es nuestro director comercial a cargo de Latinoamérica para la división de mediciones industriales. Y bueno, pues sin más los voy a dejar con él, para que les platique un poco sobre lo que vamos a tener el día de hoy. Adelante, Majid, por favor. Buenos días a todos. Bienvenidos y gracias a todos por su tiempo, asistencia a esta presentación. Como lo decía mi compañera Carla, mi nombre es Majid Owali, para los que no me conocen, y su servidor. Estoy a cargo del negocio de mediciones industriales para la región de América Latina. Aprovecho para ponerme a la orden de ustedes y desde ya me pongo a su disposición para apoyarlos en sus actividades de promoción, de desarrollo de negocios o ventas y hacer crecer su negocio junto a Vaisala. Vaisala tiene una variedad de instrumentos que miden varios parámetros y vamos incorporando más parámetros: temperatura, humedad, punto rocío, CO2, humedad en aceite, etcétera. En esta presentación de hoy vamos a cubrir los dos parámetros más comunes: el punto de la humedad relativa y el punto de rocío. Vamos a hacer un resumen muy breve con esos dos parámetros. Vamos a revisar la tecnología de los sensores, ejemplos de algunas aplicaciones en nuestros equipos relacionados con la humedad y punto de rocío. Esta presentación debe durar más o menos 50 minutos, incluyendo algunas preguntas de ustedes. Aprovecho entonces, antes de empezar, para agradecer a Carla y agradecer a mi compañera Fernanda, quien es nuestra ingeniera de aplicación, que estará acompañándome en esta presentación para responder en línea, en directo, a las diferentes preguntas que ustedes podrían tener. Y como es de costumbre, vamos a grabar la presentación y enviarla a todos los registrados más adelante durante la semana. Muy brevemente entonces sobre Vaisala, para los que no conocen Vaisala. Este año celebramos los 81 años desde que el profesor Vaisala, Virjo Vaisala, de la Universidad de Meteorología de Helsinki, fundó la empresa. Al principio, Vaisala vendió productos para medir parámetros de clima y así nació la empresa, principalmente para ambientes exteriores. Con los años, diseñando instrumentos para la industria de meteorología, Vaisala se dio cuenta que nuestros sensores eran muy útiles para el área industrial también. Esto más o menos empezó por allí los años 65-70. Hasta el día de hoy, nuestra oficina principal, el headquarter, está ubicado en Vantaa, en Helsinki, Finlandia. Y todos los instrumentos nuestros están diseñados y fabricados en la planta de Finlandia. No tenemos ninguna operación, digamos, de manufactura de instrumentos que no sea Helsinki. Y ahí tenemos nuestros propios cuartos limpios para fabricar los sensores de humedad y el CO2. Nosotros hacemos nuestros propios sensores, cosa que nos permite controlar la calidad de los instrumentos y no tenemos que depender de un tercero para suministrar los sensores. Vaisala está dividida en dos áreas de negocios: el segmento del clima y ambientes, lo que llamamos nosotros Weather Environment, que por cierto, desde hace poco tiempo la compañía cambió el nombre de las dos divisiones. ¿Por qué? Porque cada vez queremos ir a aplicaciones diferentes y expandir nuestro negocio. Entonces, el área de que era de Weather, ahora le agregamos el nombre de Environment, porque queremos ir hacia todo lo que es la calidad de aire.
En la división que me corresponde a mí, que es el segmento de mediciones industriales, lo que llamamos Industrial Measurement, igual aquí con el crecimiento de la compañía y el querer ir como parte de la estrategia de crecimiento a otras aplicaciones, se cambia del nombre de ambientes controlados hacia Industrial Measurement, es decir, mediciones industriales. Y adentro de esto podemos resumir nuestro mercado en dos áreas: segmento industrial de procesos y todo lo que es HVAC, automatización de edificios, lo que esta parte, lo que antes comúnmente llamábamos ambientes controlados, y ahora con la amplificación de la oferta que tenemos para potencia, hay un área específicamente de aplicaciones de potencia, que son instrumentos igual de humedad y temperatura, humedad y ahora humedad, temperatura y hidrógeno para los transformadores de potencia, y últimamente los equipos que estamos lanzando de monitoreo en línea de gas para los transformadores de potencia. Y obviamente seguimos expandiendo nuevos parámetros. Un poco más a detalle, en nuestra área de Industrial Measurement podemos hablar de 4 áreas de enfoque. Entonces, procesos industriales, podemos hablar, por ejemplo, de medición de temperatura, humedad relativa en punto rocío en la producción de alimentos, papel, bienes de consumo, etcétera. La otra área donde estamos muy activos con los mismos parámetros, estamos hablando de HVAC, la medición de temperatura, humedad relativa, el CO2, tanto en edificios, oficinas, ductos, etcétera, diferentes aplicaciones que hay. Y luego, como un segmento muy afín al producto nuestro, es las ciencias biológicas, que son, además de los instrumentos industriales, estamos hablando acá de sistemas de monitoreo para laboratorios, hospitales, de farmacia, bancos de sangre, etcétera. Normalmente son clientes que están regulados por las instituciones de gobierno, obviamente por lo crítico y lo sensible de esos segmentos. Y luego, la cuarta, energía. Lo que estábamos mencionando antes, tanto para los transformadores de potencia, todo lo que es aceite, y transformadores de potencia, transformadores de corriente, pero también mediciones de ciertos parámetros en breakers de SF6. Por supuesto, es posible que haya más aplicaciones para nuestros productos, pero la mayoría, vamos a decirlo de esta forma, los podemos agrupar adentro de una de estas categorías. Aquí tenemos varias aplicaciones. Si es bien cierto, Vaisala es una empresa de nicho de mercado, estamos hablando de ciertos parámetros, de 7, de 8 parámetros, pero de aplicaciones muy diversificadas. Y ahí ustedes pueden ver ciertas aplicaciones, ejemplos de aplicaciones donde nosotros podemos estar apoyando sus negocios. Y al lado, ustedes pueden ver las diferentes industrias donde estas aplicaciones se pueden referir. Esos son los productos de nosotros, como les estaba diciendo. Tenemos instrumentos industriales para 7, 8 parámetros, digamos, pero son de configuraciones muy variables. Por esto que este negocio, cuando hablamos del negocio de Vaisala, instrumentos de mediciones industriales, hablamos de bajos volúmenes o volúmenes, vamos a decirle, modestos, pero de configuraciones y mix de producto muy, muy variadas. Y ahí tenemos instrumentos que mencionamos, de los parámetros que estábamos conversando. Luego tenemos un área de servicio de calibración y servicio de reparación también de los sensores. Y si hay algo que caracteriza a esta compañía, podemos resumirlo en la precisión, la calidad de esos productos, pero luego la estabilidad de la medición a lo largo de la vida útil de los instrumentos. Razón por la cual, durante 80 años, esta empresa, a pesar de que es una empresa de nicho de mercado, cada vez ha crecido y cada vez está expandiendo. Bueno, estamos en el tema entonces ahora de la humedad relativa. Vamos entonces a ir brevemente en lo que es la teoría de la humedad relativa y el punto rocío. Primero, la humedad relativa. Sabemos que el agua existe en 3 fases. Vamos a decirlo sólido, que es hielo, líquido, vapor o gas. La fase del agua depende de la cantidad de la energía de las moléculas.
El hielo tiene menor cantidad de energía y las moléculas se mueven más lentamente. El gas tiene mayor cantidad de energía y las moléculas se mueven más rápido. Los sensores de Vaisala miden la cantidad del agua en el aire y por eso estamos midiendo la humedad en la fase de vapor. No podemos medir la cantidad de humedad de materiales sólidos y en líquidos. La excepción es aceite. El único líquido que nuestros sensores pueden medir. La humedad relativa es la proporción de la presión parcial del valor del agua presente en un gas versus o comparado con la presión de saturación del vapor de agua a una temperatura específica. Hay muchos subtipos de moléculas y gases en el aire, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, etc. Y cada gas tiene su propia presión parcial. Con respecto a nuestros instrumentos, nos preocupamos en la cantidad del agua. De pronto, de manera más simple, lo que podría comentar es la humedad relativa es la cantidad de agua en el aire versus la cantidad total que el aire puede contener a una temperatura específica. Por eso el aire puede contener una cantidad particular de agua a 20 grados y otra cantidad de agua a 80 grados. Como mencionamos, la temperatura es muy importante para medir la humedad relativa. La cantidad del agua en el aire depende de la temperatura. A la izquierda de la página está la ecuación para el cálculo de la humedad relativa. La relación, o ratio, como dicen en inglés, la rata de la cantidad del agua versus la cantidad total que contiene el aire, esa es la humedad relativa. Y la regla general con respecto a la humedad y la temperatura es simple. Cuando aumenta la temperatura, el aire será más seco. Y cuando baja la temperatura, el aire será más húmedo. Y ahora el punto rocío. La temperatura del punto rocío es la temperatura en la cual la condensación se forma. Así que cuando la temperatura del punto rocío y la temperatura del aire son lo mismo, la humedad relativa será 100%. Y será rocío o condensación. Cuanto más alta la temperatura del punto rocío, mayor cantidad de agua en el aire. Cuando vemos y escuchamos el pronóstico del tiempo, por ejemplo, siempre ellos nos dicen el punto rocío. Cuando el punto rocío es alto, sabemos que el aire será más húmedo e incómodo. Un punto más. Cambios en la presión causan cambios en el punto rocío. Por ejemplo, un día la temperatura es 20 grados con un punto rocío de 5 grados y otro día punto rocío es de 15 grados. Cambios en la presión en la atmósfera causan sistemas diferentes de tiempo. Un sistema de presión alta versus un sistema de presión baja. Tomo este ejemplo porque creo que es más fácil a veces entender esos conceptos cuando nos relacionamos al tiempo. Muy brevemente hablamos un poco de la tecnología de Vaisala. En nuestra planta en Finlandia fabricamos nuestros propios sensores. Y yo diría, esto es una de las razones del por qué Vaisala puede garantizar un nivel alto de calidad. Y nosotros, y que por cierto, todo el desarrollo se hace en Finlandia, donde tenemos nuestros cuartos limpios. Nosotros invertimos mucho dinero en desarrollo y tecnología. Para la gente que está en esta área, se le digo que nosotros invertimos alrededor del 10% de nuestras ventas en todo lo que es desarrollo y tecnología, entenderán un poco la dimensión de esta inversión. Y eso lo podemos ver, como le estaba diciendo, una empresa de 7, 8 parámetros, que durante 80 años ha sido una de las referencias en el mercado mundial, algo bueno está haciendo. Y nosotros creemos que el diseño nuestro y la tecnología que tenemos es de primera. Tenemos varios sensores que miden la humedad en el aire. Para nuestros instrumentos que miden la humedad relativa, tenemos una familia de sensores que se llama sensores UMICAP. Para los instrumentos que miden el punto rocío, tenemos una familia que se llama sensores DryCap.
La tecnología es la misma, pero el Humicap funciona mejor en ambientes con un nivel de humedad más que el 10%. El DryCap funciona mejor en ambientes con nivel de humedad menor al 10%. Aquí tenemos una foto de ampliada de nuestros sensores. Muy brevemente, ahí ya tienen un poco la explicación de cada uno de los elementos, pero básicamente lo que tiene es 4 partes importantes. El electrodo superior, el polímero fino que reacciona al vapor de agua en el aire, esa es la parte más crítica. Tenemos el electrodo inferior y el substrato de vidrio. También la mayoría de nuestros instrumentos tienen un sensor que mide la temperatura, pero este sensor es más básico que los sensores de la humedad. En la página anterior mencionamos los Humicap y les puedo comentar que pueden ser utilizados en varias condiciones. Lo más extremo es entre menos 70 y más 180 grados Celsius y entre 0 y 100% de la humedad relativa. No todos los instrumentos pueden manejar estas condiciones. Y dependiendo de la aplicación, tenemos cajas diferentes para los diferentes productos. Una cosa muy importante de considerar es las concentraciones de gases y o los solventes corrosivos en los espacios donde se quiere medir. Y es muy importante que los clientes nos digan todos los gases químicos en sus ambientes, porque algunos químicos están tolerados para que sean soportados por el tipo de tecnología o nuestros productos, pero otros pueden dañar nuestros sensores. En la esquina a la derecha está un poco una foto de los sensores, que para mí es el corazón de los instrumentos y eso es lo que hace la diferencia en los sensores de Vaisala. De hecho, antes Vaisala vendía por separado esos componentes para muchos fabricantes e integradores que fabrican instrumentos, pero a partir de un cierto tiempo y por cambio en la estrategia, por razones obvias, nosotros no vendemos más esos instrumentos que hace la diferencia de los instrumentos Vaisala a los demás que podemos considerar como competidores. Entonces, debido a que nuestros sensores son muy robustos, pueden funcionar en ambientes, vamos a decir, muy demandantes o agresivos, heavy industries, pero normalmente los clientes tienen que calibrar y limpiar los instrumentos más frecuentemente que lo normal. Más demandante la aplicación, mayor frecuencia normalmente se pide la calibración de los instrumentos. Primero, en el caso donde hay condensación continua, cuando se mide en un ambiente de alta humedad, siempre es un reto. Esto es porque si hay condensación en la sonda, la lectura del instrumento será 100% de humedad relativa hasta que la sonda esté seca. Y el agua no daña el sensor, pero el sensor tiene que secarse antes de que pueda medir con exactitud de nuevo. Ahora, si el ambiente tiene alta humedad todo el tiempo, el sensor puede tomar horas para secar. O en casos muy extremos, es posible que quede mojado por muchas horas, días e incluso siempre. Para estos casos, Vaisala ofrece un sensor calentado, que llamamos un sensor calentado. Con esto que pretendemos, crear un microambiente que tiene algunos grados por encima del ambiente para que la condensación no se forme en el sensor. El segundo caso, cuando es un proceso con concentraciones de gases o solventes, ellos pueden ser vapores duros, partículas en el aire. Siempre es importante tomar en cuenta todos los productos químicos en el aire y sus concentraciones. Acuérdense lo que estábamos mencionando. El negocio de Vaisala es medir y medir bien. Vaisala tiene una solución para ese tipo de ambientes que haga una purga química, en el segundo caso que les estoy mencionando, donde hay concentraciones de gases solventes.
Entonces, esa purga química, esta es una función que hace que el sensor de medición calienta por 3 minutos al limpiar el sensor. Después de los 3 minutos, los químicos se habían evaporado y el sensor está más limpio. También es importante mencionar, si hay partículas grandes en el aire que pueden obstruir los filtros de la sonda de medición, podemos recomendar en este caso filtros específicos o métodos de limpieza para mantener los filtros libres de residuos y permitir la medición correcta. Cuando hablamos de los sensores dry cap, se utilizan en aplicaciones muy secas, y esa es la recomendación. Y en el aire comprimido es lo más común. Aire que está secado por nitrógeno, la fabricación y secado de los transformadores, pero siempre utilizado cuando la humedad relativa es por debajo del 10% todo el tiempo. Otra vez, no todos los instrumentos pueden manejar ciertas condiciones. Dependiendo de la aplicación, tenemos cajas diferentes para diferentes productos. Para aplicaciones especiales, tenemos algunos equipos que pueden funcionar en temperaturas altas, hasta 180 grados. Pero estos casos excepcionales no son el tema de hoy. Lo podemos cubrir en otra oportunidad. Pero sepan que Vaisala, el negocio de Vaisala, es, mientras más la aplicación es compleja, mejor caso para Vaisala, porque nos permite desviarnos un poco de las aplicaciones estándares donde todo el mundo puede estar participando, sino ir a resolver problemas reales y específicos de los diferentes clientes en las diferentes aplicaciones que pueden tener. Y aquí, resumiendo un poquito, es sumamente importante considerar antes de elegir un sensor. Podemos hablar de preguntas relacionadas directamente con el tipo de aplicación y los parámetros, y hay otras preguntas que ustedes se pueden hacer que tienen que ver con la funcionalidad y ciertos parámetros, vamos a decir, opcionales del producto. ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es el rango del punto rocío, la humedad, los ambientes, cuáles son los riesgos, etcétera? Y pues luego pueden tener ciertos parámetros de funcionalidad, como le gustaría ver los datos, tienen una pantalla, salidas analógicas, digitales, etcétera. Como le gustaría instalar la sonda, dependiendo de la aplicación, nuevamente, en la pared, en un ducto, en un horno, etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos de humedad. En la fabricación de muchos productos, la calidad del aire en el proceso de producción y el almacén es sumamente importante. Muchas veces, incluso desde antes, desde el almacenaje de la materia prima, y luego entra al proceso de manufactura, y luego de nuevo, como producto terminado, todas las condiciones de almacenamiento y de protección. Entonces, si la temperatura o el nivel de la humedad en el aire es demasiado alto, habrá problemas en el producto final. Vamos a tomar un ejemplo muy popular, muy conocido. Los chocolates. Si el chocolate no se almacena en una área controlada, la humedad relativa puede aumentar a un nivel demasiado alto. Y esto cambiará el color y la textura del chocolate. Este es el efecto conocido en inglés como el blooming. Ahora vamos a explicar qué quiere decir el blooming. Si las cámaras o sistemas de ventilación no están manteniendo a una condición estable, no puede evitar el blooming del chocolate. El blooming es cuando el chocolate aparece decolorado, un poco blanco. Puedes comerlo, pero no tiene buen sabor. Podemos verlo en la foto que está en la filmina que ustedes están viendo. Es causado básicamente por la formación de gotas de agua. El segundo ejemplo que ven ahí es de una cámara que controla la temperatura a 5 grados y 55 de la humedad relativa. ¿Cierto? Para algunos productos, como medicinas, polvos,
quesos, vinos, etcétera, es imperativo que los ambientes donde están almacenados estén controlados. Otro ejemplo es construcción. Y en específico hablamos de la instalación de pisos de madera, azulejo o concreto. Normalmente la primera capa del piso es concreto, con madera o azulejo encima. Y es esencial, esa es la recomendación, que el concreto esté seco antes de instalar la madera. El contratista debe confirmar que el concreto tenga menos del 10% de la humedad relativa. Si el concreto no está bastante seco, puede causar problemas grandes, a veces costosos. En los peores casos, como lo indican las fotos, podemos ver ampollas, hinchazones, y no tengo duda que ustedes han visto mucho alguna vez en su experiencia estas situaciones de madera. Y si tiene que rehacerlo, a veces implica que tiene que hacer tratamientos incluso para el concreto, una vez dañado o este impacto esté realizado. Entonces, en lugar de medir la humedad, la gente simplemente espera una cantidad de tiempo para que el concreto pueda secar. Pero en realidad, dependiendo del lugar, la temperatura, el piso puede secar en horas, días o semanas. Lo mejor, lo recomendable, es medirlo para tener la confianza que el piso esté seco y también mejorar el proceso y hacerlo de una manera eficiente. Vemos otros ejemplos también de la industria de ciencias biológicas. Y aquí estamos hablando de aplicaciones. Y como ven, la verdad es que hay muchas aplicaciones donde podemos hablar de la humedad relativa y donde es necesario control y monitoreo. A la izquierda hay un refrigerador que tiene medicinas. Las sondas para temperatura y humedad están instaladas para confirmar la temperatura. También la humedad es muy importante. Las medicinas son muy sensibles a la humedad y con un cambio pequeño en la humedad puede tener un efecto grande en la vida más o menos promedio de los productos. Ahora veamos en el medio, un banco de sangre. También necesita un ambiente fresco, seco. En este caso, tiene que medir la temperatura de humedad, porque si pasa más allá de un límite, no puede usarse el producto más. Entonces vemos que es una aplicación muy sensible y crítica para monitorear. Y estoy seguro, con las nuevas regulaciones, etcétera, en el mundo de todo lo que es el farma, vamos a ver muchas oportunidades de este tipo en el mundo de life science. A la derecha, otro ejemplo, son vacunas. En un refrigerador donde también instala sondas para temperatura y humedad. Este caso es como los dos anteriores. Necesita medir la temperatura y humedad para confirmar que los productos estén bien y durarán el máximo tiempo posible. Y en algunos casos, si pasa un límite predefinido, puede destruir las vacunas. Y estas ya no se podrían usar. En resumen, la medición de temperatura y humedad es muy importante en la industria de ciencias biológicas. Es obvio, como le decía, que uno de los sectores que representa más oportunidades para todos los partners de Vaisala y para los productos de Vaisala. Vamos a pasar rápidamente porque la verdad que esta presentación es más hacia aplicaciones y un poco de teoría, pero no quise dejar pasar la oportunidad para que ustedes sepan con qué cuenta Vaisala como producto para esas diferentes aplicaciones que estábamos hablando. Entonces, muy brevemente en esto, entonces la siguiente estamos hablando de las diferentes series, nuevamente, dependiendo de las aplicaciones, de las configuraciones, pero podemos hablar de la serie 80-110, que ustedes ven en la pantalla, transmisores para aplicaciones generales. En HVAC,
también se puede usar. La serie 80 tiene una exactitud más o menos 3 de humedad relativa. Es un sensor intercambiable, muchas opciones para instalar en pared, ducto, afuera. Tiene modelos y tiene protección IP65 y IP30. La serie 110 son los mismos que el 80, pero con un poco más de actitud, de exactitud. Y en este caso tiene la opción para una pantalla. La serie 90 tiene una actitud aún mejor todavía, y incluye un certificado de calibración. Tiene una pantalla y están diseñados para oficinas, laboratorios y espacios más o menos limpios. Y tiene una protección del IP30. La serie 120, una protección aún mejor todavía, también incluye certificación de calibración y tiene la opción para pantalla. Y eso principalmente son para aplicaciones de cuartos limpios, cámaras, incubadoras, bodegas, etcétera, y tiene una protección del IP65. Los 330, vamos a decirlo, son los más completos de la línea de la línea, con una exactitud mejor todavía, que hablamos del más menos el 1% en unidad relativa, y obviamente incluye un certificado de calibración. Igual que las demás, tiene la opción para pantalla, y en este caso son protecciones del IP66, y se puede usar por las diferentes opciones que tiene en prácticamente cualquier aplicación. Y luego tenemos unos instrumentos para aplicaciones muy especiales, que es la serie 360. Y es igual al 330, pero, es como decimos, es intrínsecamente seguro. Nada más cuando hablamos de intrínsecamente seguro, queremos decir que no hay el riesgo de una chispa, es de bajo voltaje. Este equipo tiene esta seguridad. Tiene más o menos las mismas opciones que el 330, una exactitud igual del 1%. Incluye un certificado de calibración y igual tiene la opción para una pantalla y son de protección de IP66, y como la anterior, por todas las opciones que tiene, se puede usar prácticamente en muchas aplicaciones. Y luego viene la familia, muy brevemente, de los portátiles, para lo que es el Omicap. Entonces tienes, estoy seguro que muchos ya lo conocen y lo usan, el HM70, con su precisión del 1%, tiene 3 ondas disponibles, tiene 2 sondas en equipo, puede ser conectado al indicador al mismo tiempo, tiene una batería recargable, etc. Y luego el segundo, que es el HM40, una exactitud menor. Y este instrumento no tiene sensor calentado, funciona pura química, un registrador de datos, solo opera con batería. Y tiene varias aplicaciones, de confirmación o algunas aplicaciones, digamos, de condiciones en el campo. Vamos a ver algunas aplicaciones para el punto rocío ahora. Notamos entonces que humedad es la medida del agua en el aire. El punto rocío se refiere a la humedad relacionada al factor de temperatura. Entonces, vamos a usar esto para confirmar que si la temperatura operacional de un proceso es cerca de la temperatura de condensación, para eso se usan estos equipos. ¿Qué tan lejos la temperatura operacional de la temperatura de condensación para poder evitar? Obviamente y sin duda, una de las aplicaciones más comunes es el aire comprimido. De hecho, es una parte muy importante de muchas de las industrias. Y están así, como lo ven ahí, que lo llaman muchos un cuarto de utilidad en la industria. Es decir, es el recurso más importante después del agua, electricidad y gas natural. Podemos ver que el aire comprimido está utilizado como fuerza para herramientas y para robots en fábricas automatizadas, como medida de transporte,
materiales sólidos y polvo o granulas. En la industria automotriz, diferentes usos en las industrias de alimentos y farmacéutica, para secar, embotellado, revestimiento, embalaje, limpieza, etc. Los trenes modernos necesitan aire comprimido para los frenos, sistema de conexión o acoplamientos, puertas neumáticas y aire acondicionado. También otras aplicaciones del aire comprimido están utilizadas para aire, para respirar en hospitales, diferentes operaciones. Déjenme mostrar dos ejemplos que ustedes van ahí en la pantalla de aplicación para el punto rocío. A la izquierda es un ejemplo de una muestra de algo donde hay bacteria. En Estados Unidos, como muchos también países hoy en día, y hablando de los Estados Unidos y nos referimos al FBI, hace este tipo de pruebas para confirmar que el aire comprimido esté seco y limpio. Si hay humedad en los sistemas de aire comprimido, la bacteria puede formarse. Y este aire está en contacto con la comida y alimentos. Entonces necesita confirmar que no hay contaminación. Pero todavía es el hecho de que los compresores de aire frecuentemente son en parte más sucios que las plantas. Para confirmar que su aire esté limpio, también tiene que confirmar que está seco. Lo más seco será mejor. Esta es una aplicación muy típica. Otro ejemplo, aquí son los equipos en una fábrica automotriz. Estas herramientas y robots son hechos de acero. Y si aparecen vapores de agua, esto puede causar oxidación. Y el costo de una parada, y ustedes podrían saber más o menos lo que podría costar para una industria que está usando robots. No solo de la reparación del equipo, que es muy alto, pero también, digamos, las paradas y las reparaciones en ese tipo de aplicaciones es de costos a veces muy elevados. Por lo cual, nosotros recomendamos el monitoreo y la medición de esos parámetros. Y es una aplicación muy típica también de aire comprimido. Entonces, la mayoría, lo que ellos quieren confirmar es que la temperatura operacional y la temperatura de punto rocío son muy distantes. Recordemos que la temperatura de punto rocío es la temperatura donde hay la formación de condensación. Entonces, con estos hay muchas aplicaciones de punto rocío. Hablemos un poco, muy brevemente igual, de los productos que tiene Vaisala para el punto rocío. Entonces aquí tienen varias familias igual de los sensores de JCAP, el DMT-132, que es transductor de punto rocío para el aire comprimido, con una secadora refrigerante. Ahí tienen ciertas condiciones y las características de cada una de las familias. Para no ir en detalle sobre todos ellos. Entonces tú tienes el DMT-132, luego tenemos que es más preciso, que es el 1%, el DMT-143, que es para el aire comprimido con una secadora desecante, con el 2% de precisión. También lo que diferencia, como lo pueden ver, es un poquito los rangos donde pueden funcionar de temperatura. El DMT-143 es un instrumento muy común y una solución muy simple y económica para los clientes. Obviamente, tiene especificaciones menos exigentes que el primero. El DMT-146 es similar al 143, pero incluye rocío y presión. Puede medir en sistemas con presión hasta 12 bars. La mayoría de los instrumentos del punto rocío son muy simples. Vienen con una o dos sondas análogas, pero el DMT-340 mide el punto rocío y la temperatura y tiene la opción para una pantalla. Tiene la protección IP66 y puede usar en muy
diversas aplicaciones, obviamente por las opciones y lo robusto que es el producto. Igual, como en el caso de la humedad relativa, igual aquí en el punto de rocío hay ciertas aplicaciones especiales. Y este equipo que ven en pantalla, el DMT-152, es similar al DMT-143, pero para aplicaciones con punto rocío muy bajo, hasta menos 80 grados Celsius. Entonces, la recomendación nuestra, si la aplicación es siempre en un ambiente por debajo del 60 grados, que se utilice este equipo. Estas aplicaciones, hay muchas aplicaciones para estos equipos en los fabricantes originales de equipos, lo que llamamos los OEMs, para sistemas de secadores de secadores de plástico y aire, cámaras secas, desconectadores de circuitos, etcétera. Ahí tienen ciertas características que tiene este equipo, la escala de funcionamiento, y la recomendación es entonces que se hagan calibraciones a estos equipos una vez cada 2 años. Y luego tienes la parte del instrumento portátil, con el sensor TriCap. Aquí tienen igual, hay 3 tipos de sondas para este equipo. Entonces, y todas esas opciones se refieren a digamos, el intervalo del uso en cuanto a temperatura, menos 40 a 60 grados, y luego el segundo de 60 a más 20, menos 60 a 20, y luego menos 58 a más 20. Igual, recomendación que se haga una calibración cada 2 años. Y la presentación termina aquí. La verdad que no la quise hacer muy extensa, ser más bien más amena, pero ustedes de todas maneras tienen muchos recursos a disposición. Yo les puedo garantizar, si hay algo en que estamos invirtiendo mucho tiempo, es poner a disposición del mercado, de nuestros partners, de nuestros clientes, las herramientas suficientes para que entiendan de la aplicación, de la configuración y la selección adecuada de los equipos. Aquí nada más para mencionar algunas, estamos hablando de la calculadora de humedad, que está en línea, y luego tienen las fórmulas de conversión de humedad. Y estamos para asistirlos con sus mediciones sobre las diferentes aplicaciones, hay un email que estamos poniendo a disposición de ustedes, que muchos de los partners de nosotros ya lo están usando, que es instrument@vaisala.com, donde hay un grupo de especialistas a la espera de sus preguntas de todo índole. Y el objetivo nuestro, en un tiempo no mayor a un día, el parámetro en los Estados Unidos es 4 horas debemos estar respondiendo a los clientes. Y en América Latina todavía no estamos tan maduros, digamos, para poder tener una respuesta tan rápida, pero los puede garantizar, en la mayoría de los casos, en el mismo día ustedes tendrán una respuesta. Hay un teléfono ahí, pero más que eso, les quiero invitar a que estén en comunicación con los diferentes recursos que hoy en día tenemos desplegados en América Latina, que son los Sales Application Managers. Tenemos para Brasil, tenemos para el Cono Sur, tenemos para el mercado andino, tenemos para la parte norte, que es México, Centroamérica, para que estén en contacto con ustedes, entender, ayudarlos, coachearlos y ayudarlos en la especificación y en la definición de los equipos adecuados para las diferentes aplicaciones que ustedes tienen. Con eso termino. Si ustedes tienen algunas preguntas, por favor, asumo que deberían estar haciendo preguntas directamente en línea, lo cual se los agradezco inmensamente. Todas estas preguntas serán respondidas, y si ustedes, si por alguna razón no respondemos inmediatamente hoy a algunas de las preguntas, tengan la seguridad que ustedes tendrán una respuesta en un tiempo muy corto. Repito, esta presentación les será enviada durante la semana, incluso
el audio va a estar cargado también en, no sé si va a estar en Dropbox también, por cierto, para los que tienen, los partners que tienen acceso a estos. Con eso termino y les agradezco nuevamente por la asistencia, y yo personalmente, además de equipo a cargo del negocio en América Latina, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias.